Toby es un consumidor, un adicto moderno. Hiper consumió todo lo que la sociedad le dio para que consuma. Por eso odia su trabajo, tiene relaciones mediocres, tiene un físico que se está decayendo, porque compró la narrativa del pan y el circo. Aurelio estudió la historia de las adicciones y ve como un patrón que se repite. El pan y el circo que se le da al pueblo se reinventa. Pasamos del opio al alcohol, del alcohol a los videojuegos, al internet, del internet al scroll. Aurelio vio como todos estos hiperestimulantes que se le dan a las masas son las drogas que les destruyen sus sueños, los mantienen sedados y hacen que nunca se rebelen o construyan una vida digna de vivir. Quiero que te lleves una sola idea de este video, y es que en todas las sociedades a lo largo de toda nuestra historia humana hubo cada tantos siglos en distintas zonas geográficas maneras a las que al pueblo se lo hiperestimula y se le da cierto estimulante para que se pueda olvidar de su realidad y pueda irse de este mundo terrenal hacia ese lado más hiperestimulante, más dopamínico. Estas adicciones cumplen un rol fundamental en la cultura y cumplen un rol fundamental en que todo se mantenga pacífico a nivel sociedad. Si a la mayoría de las personas en una sociedad se las induce a una vida mediocre, repetitiva, superficial, sin nada de profundidad, necesitas una vía de escape. Una vía de escape por la que ese globo que se infra, presiona durante la semana de lunes a viernes, ese globo pueda bajar otra vez y sacar ese aire que tiene adentro. Esa vía de escape, para sacarle esa presión abrumadora de una vida mediocre, es la que se da mediante las drogas, es la que se da mediante todo tipo de adicción social, digital. Y es la que usualmente se suele llevar a cabo los fines de semana. De lunes a viernes se infla el globo, de sábado y domingo se desinfla. Y este pan y circo, para mantener a las masas ahí abajo, se reinventó durante distintas sociedades y por eso digo que es un patrón en la historia. Es un patrón en nuestra evolución como humanos. Y cada tantos años se forma de distinta manera. Cada tantos años se reinventa de distinta manera. Y cada vez las adicciones son más potentes. Están mejor diseñadas para que toquen cierta partecita de tu cerebro. Y te lo voy a argumentar con un par de años y un par de sociedades en las cuales cada una tenían su forma de esto. A esto le puse la historia de las adicciones, del opio al scroll. En la antigüedad, 3000 a.C. Fíjate que esto es un patrón de hace más de 5000 años que se viene dando. Mesopotamia, Egipto, India, China. Uso ritual del opio y del cannabis. Lo sagrado se mezcla con lo recreativo. En Grecia y en Roma, el vino es una droga social y política. El pan y circo de los romanos, que ahí fue donde empezó todo. Eran los espectáculos, en el Coliseo, en el alcohol mezclado con esos espectáculos. Y todo esto toma una forma de control social. Edad Media y Renacimiento, siglo IX, Arabia. Se populariza el café en el mundo islámico. Es una droga como de los intelectuales, de los comerciantes. Siglo XV en Europa, el tabaco. Siglo XVI y XVII, el comercio colonial que se daba entre distintas regiones. El ron, el vino, la cerveza. Luego de las revoluciones industriales del siglo XVIII y XIX, en Europa y en Estados Unidos el opio estaba masificado. Ahí se da la guerra del opio con China. El alcohol es muy barato y es muy accesible para obreros, para cualquier persona que esté dentro de una fábrica. Y el pan y el circo se reinventa en una forma de bares, en una forma de ferias, de cualquier espectáculo social. Y entramos siglo XX, drogas modernas, ya mucho más potentes porque supimos cómo hacer ingeniería de ellas. Cocaína en la Coca-Cola, morfina en jarabes. 1940, 1950, cuando nuestros abuelos recién estaban naciendo por ahí, hay un boom del tabaco, Marlboro, Lucky, que viene de Estados Unidos y la publicidad lo vende. Había una propaganda, si vos buscás el marketing de esa época, era terrible. Había propaganda de médicos fumándolo. Vos entrabas a hospitales, estaban los médicos fumando, era una locura. Y todos nuestros abuelos compraron con esa propaganda como una locura, pero como una locura que nuestra época es el scroll. Estamos haciendo exactamente lo mismo con el scroll. Y dentro de acá, 30 años, 40 años se va a ver esto. Y vamos a dejar de haberlo normalizado y vamos a empezar a verlo como una locura máxima. Que hagas eso con tu dopamina y hagas eso con tu cerebro. Y lo vamos a desnaturalizar. Y el principal remordimiento que tengan las personas grandes, nosotros como personas grandes, va a ser, ojalá no hubiera scrolleado tanto, perdiendo tanto tiempo con eso. 1960, 1970, la contracultura. LSD, marihuana, psicodélicos, todo el movimiento hippie en Estados Unidos. 1980, 1990, crack en barrios pobres de Estados Unidos, éxtasis y raves en Europa. Y empieza una de las peores, la televisión como adicción masiva cultural. Y ese es como el nuevo circo que domina la vida. Todos hablan de la novela que vieron, todos hablan de
el noticiero de lo que pasó. Siglo XXI, el nuestro, la era digital. Del 2000 al 2010, internet más videojuegos. Son las primeras adicciones digitales interactivas que surgen. Alcohol, cannabis, cocaína siguen muy fuertes. 2010, 2020 aparecen las redes sociales. Se convierte en la droga masiva más normalizada en la historia de la humanidad. Un like es igual a una microdosis de dopamina, un micro hit de dopamina. De estímulo. Y ahora hay un pan y circo digital, memes, streams, reality shows. Y de 2020 a 2025 el modelo TikTok, el scroll infinito. Esta es la forma más eficiente que alguna vez tuvo el humano para robar atención. Y a partir de todo esto se crea una economía por la atención, una guerra feroz entre a ver cómo chupamos más atención de la gente. Explota el fentanilo en Estados Unidos como la droga más letal que alguna vez existió también. Videojuegos, pornografía, casinos online, apuestas deportivas de fútbol. Y todo esto se masifica como una industria del vicio, una industria de la adicción. Hay atrás de todo esto billions y trillions en estas industrias. El opio del pueblo muta. Antes sustancias y luego espectáculos. Ahora dopamina digital. Siempre la misma lógica de control. Mantener a los cuerpos ocupados y a las mentes anestesiadas, distraídas. Último que quiero aclarar, hay un futuro de acá. Un futuro de acá a 10 años, de 2025 a 2035. ¿Cuál podría ser nuestra predicción? Que sea la IA más la realidad virtual. Van a ver como especie de drogas sintéticas de experiencia. Te vas a meter en esa realidad virtual que vos programaste y vas a vivir eso. Y la adicción deja de ser solo química o cultural y pasa a ser una adicción programada por código. Entonces son todos mundos diseñados para gratificación instantánea. Y la persona que sea un poco romanticista del humano y de que es bellísimo el humano y del vivir y que no, y que la gente no se querría ir a esos mundos virtuales y puede vivir este mundo que es hermoso. La gente ya lo hace, la gente ya pasa 8 a 10 horas en su celular del día cuando tiene 16 horas despierto. Entonces la gente ya lo hace. Imagínate darles a esas masas una realidad virtual en la cual puedan sumergirse y puedan programar la vida que quieran. Vivir donde quieran, salir con tal persona, dedicarse a tal otra, pero todo en una vida virtual. Una especie de roleplay que ya se hace en los videojuegos, solo que más inmersivo. La gran mayoría de la gente va a ser como un out de esta vida, va a decir, ok, ya el mundo real no tiene ningún tipo de sentido, y va a hacer un all-in en ese mundo virtual. Esa es sin duda mi predicción. El pan y el circo se va a mutar y reinventar eternamente. Y el individuo como nosotros podemos ser los únicos que digamos ok, no, y poder resistirte a eso. Pero requiere un montón de fuerza de voluntad. Y cada vez mayor, porque las tecnologías cada vez son más potentes. Por eso va a diverger entre dos caminos los próximos años. La gente que pueda resistir a esos estímulos y la gente que no. La gente que no van a ser las masas, que se van a dejar ver distraídas, anestesiadas. La gente que sí van a ser los que lideren al mundo. ¿Por qué? Porque van a tener proyectos para liderar a todas esas masas. Es así como se dio en todas las sociedades y es así como se va a dar porque es un patrón.